La obediencia no es sumisión. Pude escuchar una vez a más de un predicador decir a una congregación específica: sométete, sométete. Pero resulta que obediencia no es lo mismo que sumisión. La explicación del pasaje de Hebreos capítulo 13, verso 17, donde dice así, leo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este pasaje forma parte de las exhortaciones finales de la Epístola de los Hebreos, un libro que enfatiza la superioridad de Cristo y su nuevo pacto. El contexto de Hebreos capítulo 13, desde el verso 7 hasta el 18, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar al cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una conciencia deseando conduciros bien en todo. El autor de los Hebreos insta a los creyentes a recordar a sus líderes pasados que les enseñaron la palabra de Dios en el versículo 7, a no ser arrastrados por doctrinas extrañas, versículo 9, y a orar por los apóstoles con el mismo autor, verso 18. En Hebreos 13:17 se dirige a la relación entre la congregación y sus líderes. Los que os dirigen en griego significa guiar o guías o líderes. La obediencia y la sumisión. Es aquí donde hay algunos que han sacado provecho de esta confusión. Obediencia y sumisión no se trata de una obediencia ciega o jerárquica como un sistema de mundano, sino de una confianza en líderes que son vigilantes espirituales, velan por vuestras almas. En el cristianismo los pastores y líderes son vistos como guardianes ungidos por el Espíritu Santo, responsables de discernir, enseñar, proteger contra herejías y peligros espirituales. Esta sumisión es voluntaria y beneficia a la iglesia, permitiendo que los líderes ministren con alegría y no con carga, como en un ministerio forzado. Si los líderes abusan de su posición, la Biblia advierte que rendirán cuentas a Dios, como en Ezequiel capítulo 34, donde Dios juzga a los pastores negligentes. No olvidemos, hermanos, que si estos pastores están ungidos por el Espíritu Santo, usted también está ungido por el Espíritu Santo. Yo también. Todos los cristianos estamos ungidos con el Espíritu Santo. Todos los cristianos somos ungidos. Aquí no hay un ungido extraordinario
tiene más unción que otro, porque no. La Biblia dice que Dios le da a todos los seres humanos que creen en Jesús el Espíritu Santo. No dice que a uno le da un poco más o un poco menos. Eso tiene que tenerlo bien en cuenta. El otro punto, aparte de la obediencia y la sumisión, es la responsabilidad mutua. Los líderes deben velar como quienes han de dar cuenta ante Dios, lo que implica una rendición de cuenta divina. En iglesias cristianas, esto se vive en los contextos de avivamiento donde el Espíritu Santo se mueve a través de la profecía, la sanidad y la enseñanza, pero siempre con discernimiento comunitario para evitar los abusos. El último punto sería el beneficio práctico. La sumisión alegre fortalece la unidad del cuerpo, previene divisiones, permite un ministerio efectivo. En el cristianismo, esto se alinea con la visión de una iglesia dinámica donde el Espíritu Santo fluye libremente bajo una guía ordenada según el libro o la carta de 1 de Corintios capítulo 14, verso 40, donde el apóstol Pablo indica cómo se debe tratar en la congregación las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿cierto? Este versículo ha sido muy mal usado en algunos contextos para justificar un control autoritario, pero en una exégesis cristiana enfatizamos que la autoridad verdadera viene de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el rey, Él es el que manda y Él es el que al que debemos obedecer por sobre todo. Según Colosenses capítulo 1, verso 18, lo deja bien en claro. Y debe ejercerse con amor, servicio, como Jesús lavó los pies de los discípulos, en Juan capítulo 13. En el contexto del pasaje podemos especificar y hacer una comparación con lo que el Señor dijo en Mateo 20:25, hablando con sus discípulos. El Señor dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Aquí Jesús describe el modelo mundano de liderazgo, enfatizando en dos puntos bien importantes. El primero, los gobernantes gentiles, ya sean los romanos, los reyes paganos, etc., dominan con mano dura. Punto 2, los grandes ejercen autoridad de forma autoritaria, imponiéndose y controlando, exigiendo obediencia ciega y viviendo para ser servidos. La palabra griega clave que tradujeron como se enseñorean es esta que usted está viendo, que aproximadamente se podría leer katakirieu. Y esto significa, en el léxico y matriz del término, viene de kata, significaría contra, también significaría sobre o con fuerza, más kirieu significaría ejercer, señorío o ser señor. Significa entonces que ejercer dominio duro, señorar sobre, sería como subyugar, dominar con poder opresivo, ejercer autoridad de manera autoritaria y a veces abusiva. No es simplemente tener autoridad, sino abuso o exceso de autoridad. Tratar a los demás como inferiores que existen para servir a los intereses del líder. Implica una actitud de imposición, de control descendiente fuerte, y en muchos contextos bíblicos lleva una connotación negativa de opresión o de manipulación. Se usa también en 1 de Pedro capítulo 5 verso 3 como advertencia a los ancianos, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado. En resumen, katariki ereu significa señorear duramente, ejercer un dominio opresivo o autoritario sobre alguien. Jesús dice: ese es el estilo del mundo, pero entre ustedes, entre los cristianos, no debe ser así. El modelo del reino de Dios,
está en el versículo 26 y 28. Jesús da el cambio radical del liderazgo cristiano en el verso 26, digo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, es decir, diáconos o siervo, mesero, el que sirve a las mesas. El verso 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, es decir, esclavo, el escalón más bajo de servicio. Y luego da un ejemplo supremo en el verso 28. Como el Hijo del Hombre vino para no ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aplicación cristiana, práctica. En el ambiente pentecostal solemos enfatizar mucho el poder del Espíritu Santo y los dones, la unción para predicar, sanar, liberar, etc. Y eso está correcto. Pero Jesús nos advierte que el poder nunca debe usarse para dominar, para controlar o para manipular a las personas. El verdadero líder pentecostal o cristiano, sea pentecostal o no sea pentecostal, el pastor ungido, el predicador con fuego, el que ora por sanidad, debe entender 4 puntos. Primero, su función no es para enseñorear sobre la grey, o sea, no es para dominar, ni para engañar, ni para obligar a la grey. 2. Su llamado es para servir, para ser como un diácono, ser un esclavo de Jesucristo, para servir a los hermanos. Y el tercero, el mayor en el reino no es el que tiene el púlpito más grande, la iglesia más numerosa o el ministerio más reconocido, sino el que más se humilla sirviendo a los demás. Y por último, el cuarto punto, el modelo máximo es Cristo mismo, el Todopoderoso, el Dios que se anonadó para entrar en el mundo, que se hizo siervo y entregó su vida como hombre por el mundo. En resumen, querido hermano, Jesús nos enseña que su reino, el camino hacia la grandeza, es el camino hacia abajo, hacia el servicio humilde, hacia la cruz. Todo liderazgo que señorea, manipula, controla con mano dura y exige títulos, honra o privilegios, no es del reino. El verdadero hombre y mujer de Dios lleno del Espíritu Santo se caracteriza porque sirve más que ser servido. Lava los pies según Juan capítulo 13. Se agacha para levantar al caído y está dispuesto a dar la vida por las ovejas. ¿Quieres ser grande en el reino? Bueno, entonces sé siervo. ¿Quieres ser el primero? Entonces sé esclavo de todos. Cuando la Biblia dice que el verdadero cristiano lava los pies, no es como algunos que han entendido mal y andan lavándole las patas a cualquier pelagato por ahí. No, amigo. Cuando Jesús lavó los pies de forma literal a sus discípulos, estaba tomando el lugar de un esclavo, de un sirviente. Eso es una enseñanza para que nosotros, o el que tenga un puesto en la iglesia, no crea que él es superior porque es pastor, o porque es evangelista, o porque es un anciano, un obispo. Él es igual que todos los hermanos. La única diferencia que tiene un pastor, un obispo o un anciano con la grey, con los demás hermanos, es que él tiene la responsabilidad de velar por la obra del Señor y cuidar la doctrina. Esa es la única diferencia. Ahora si vamos a la exégesis o el análisis, por ejemplo, miremos lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor dijo en Mateo 20:25. Entonces Jesús llamando dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse el grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino
para servir, para dar su vida en rescate por muchos. El Señor aquí fue claro. Yo no veo por qué hay tanta cosa distinta en distintas iglesias, en distintas congregaciones. Mira, si vamos a la exégesis de la palabra someter, en el griego se escribe de esta forma y se pronunciaría algo parecido como ipeikete, la palabra traducida como someter o sujetaos. En español es el verbo griego ipeikete, es imperativo presente de esta otra palabra que usted está viendo ahí que se llama o se pronuncia upeiko. Este término aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, aquí en Hebreos capítulo 13, verso 17 específicamente, lo que lo hace único y requiere un análisis cuidadoso de su uso en el griego clásico y koiné. El significado etimológico literal es un compuesto de hipo, que significaría bajo o debajo, y de eiko, que significaría ceder o dar paso. Literalmente significa ceder bajo o dar paso bajo o por debajo. En el griego clásico, como en las obras de Heródoto o de Platón, se usaba en contextos de combate para describir rendirse o no resistir más ante un oponente superior, como ceder en una batalla, por ejemplo, sin implicar una sumisión permanente o jerárquica. No es un término de esclavitud o subordinación forzada, sino de concesión voluntaria. El significado metafórico en el contexto bíblico de Hebreos capítulo 13, verso 17, se traduce como someter o sujetarse, pero su sentido real es ceder, es no resistir o dar paso a la autoridad y admonición de los líderes. Según los léxicos de Taylor y Strong, implica resistir, no más sino ceder, metafóricamente, ceder a la autoridad y a la exhortación. Someterse no es lo mismo que hipotazo, usando a otro pasaje como en Efesios capítulo 5, versos 21 y 22, para sumisión mutua o conyugal, por ejemplo, que implica arreglarse bajo una estructura de rango. Enfatiza una rendición no conflictiva, como no oponerse a la guía sabia para el bien común. En el contexto exegético, el versículo se une a peiteste, como usted está viendo ahí, como se escribe, que traducido sería como obedecer. Pero ¿qué significa ser persuadido? Eso significa ser persuadido, confiar o dejarse convencer. Juntos invitan a una relación de confianza, dejar persuadirse de líderes piadosos, ceder a su vigilancia espiritual, no por obligación ciega, sino por beneficio de las almas, de los hermanos. En resumen, el someter real en el griego no es dominación, sino una cesión voluntaria, alineada con el fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Si los líderes no velan fielmente, esa sumisión, esa obediencia no aplica. Es decir, si tu líder se sale de la Biblia, si tu líder empieza a predicar cosas que no son bíblicas, tú tienes que mandarlo a la punta del cerro o marcharte de esa congregación porque se ha salido de la palabra, ya que todo debe someterse a Cristo. Ese es el asunto. No es dejarse manipular. No es como dicen muchos hermanos por ahí, el pastor dijo, que el pastor dijo, que el pastor dijo. Un cristiano verdadero dice, la Biblia dice, Jesucristo dijo. Ese es el verdadero significado que tiene este versículo en relación a los pastores, obispos, ancianos y
a la congregación. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera. Maranata.